بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, todas las alabanzas pertenecen a Allah. Doy testimonio que Dios es la única divinidad que merece la adoración y doy testimonio que Muhammad es el último de sus profetas y mensajeros. El día de hoy, que es mi primer video en línea, voy a dar un resumen de las reglas del ayuno, porque en 3 días comienza el mes de Ramadán y todo el mundo musulmán va a entrar en estado de ayuno durante las tardes de este mes. Así que hay muchas reglas que tenemos que saber antes de comenzar a ayunar. Y antes de ello, quiero hacer un comentario acerca de la realidad y la crisis que estamos pasando. Pues, sin importar lo causante de esa crisis, estamos viviendo una realidad. Sin prestar atención a los comentarios que dicen que los chinos son los causantes o salió de un cierto laboratorio. Sin importar el motivo, tenemos que tratar con la realidad que estamos enfrentando. Y en esto hay 2 puntos y 2 aspectos a considerar, lo científico y lo espiritual. El profeta Muhammad, la pasé con él, dijo que hay que dar a cada uno su posición. Es decir, que en el campo científico tenemos que prestar atención a los científicos. En el campo espiritual a los espirituales. Entonces, en esta realidad tenemos que tomar los 2 aspectos, lo científico y lo espiritual. Tomamos todas las medidas que los científicos, los doctores dicen. Y después de ello, tenemos que entregarnos completamente a Dios. Y esa es la parte espiritual. Y en el segundo punto, el espiritual, quiero hacer un énfasis, ya que muchos de nosotros hemos escuchado que gente que dicen alguien ha ido al cielo y dijo que tienen que hacer tal y tal para que Dios quite esa crisis. O alguien ha soñado con Jesús o con Muhammad. No hay que prestar atención a todas estas tonterías. El aspecto espiritual, lo que tenemos que hacer y desarrollar en este tiempo es entregarnos a Dios. ¿Y qué quiere decir entregarnos a Dios? Someternos a Él. Dejar de un lado el ego y la soberbia e entregarnos a Dios. Es un tipo de autoevaluación de lo que nosotros hacemos. Si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal. Arrepentirse ante Dios, pedirle, fortalecer la relación individual de cada uno para con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No solamente prestar atención a las personas que dicen que han ido al cielo, han soñado con Jesús, con Muhammad, y hacer tal cosa, y usar tal hierba, y todo se va a curar. Entonces, en lo científico tenemos que seguir a los especialistas en su campo. En lo espiritual también tenemos que saber las bases y hacer las cosas correctamente como Dios lo establece. No solamente alguien soñó, entonces ahí está la cura del coronavirus. No hay que prestar atención a esas cosas. Entonces, ¿qué es Ramadán? Vamos a comenzar. ¿Qué es Ramadán? Y voy rápidamente para que el video no se hace muy largo. ¿Qué es Ramadán? Ramadán es un mes de acuerdo al calendario lunar. Los musulmanes seguimos el calendario lunar. Y el calendario lunar es de 12 meses y cada mes consiste en 29 días o 30 días. Entonces, el mes de Ramadán es el 9º mes de este calendario. ¿Y cómo sabemos o cómo comienza el mes? Eso depende de la visualización de la luna. Es decir, el 29
del mes anterior a Ramadán, tenemos que ver. Si podemos visualizar claramente la luna nueva, quiere decir que el día siguiente es Ramadán. Si no lo podemos ver por cualquier motivo, quiere decir que tenemos que completar el mes anterior 30 días y el día siguiente es el inicio de Ramadán. Entonces, Ramadán es un mes del calendario lunar. En este mes, Dios Todopoderoso reveló el Corán y fue descendido el Corán, el libro que los musulmanes seguimos. Y también Dios Todopoderoso ha prescrito el ayuno para los musulmanes en este mes. Entonces, lo que destaca ese mes, primero, la revelación del Sagrado Corán o el comienzo de la revelación y también el ayuno en este mes. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿A qué hace referencia ayunar? Porque hay muchos tipos de ayuno, mucha gente ayuna. Cuando hablamos del ayuno islámicamente, estamos hablando de abstenerse de algo. Esa es la definición eh, lingüística en el idioma árabe. Ayuno quiere decir abstenerse de algo. Y en términos islámicos, ayunar quiere decir abstenerse de comida, bebida y relaciones íntimas durante el día, desde el amanecer hasta el ocaso. Entonces, durante ese día, ese periodo de tiempo, nosotros nos abstenemos de comer, de beber y de tener relaciones maritales. Ese es básicamente el ayuno. Mucha gente van a decir cómo ustedes pueden estar todo ese tiempo sin agua, sin comida. Y antes del alba, nosotros comemos una comida que se llama suhur. Entonces uno come antes del alba y una vez que el sol se pone, ahí rompemos el ayuno. Entonces es algo simple. Y cuando uno recuerda el objetivo o el motivo por el que lo hace, todas las dificultades quedan nulas. Es decir, yo puedo sacrificar para lograr mi objetivo. Entonces, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Cuál es la sabiduría detrás del ayuno? En primer lugar, tenemos que saber qué significa Islam para poder entender la respuesta de esa pregunta. Islam significa entregarse a Dios. Es decir, si yo creo en Dios, acepto todo lo que viene de Él. No es como algunas personas dicen, yo creo en Dios, pero no lo sigo. En realidad, no creen en Dios. Porque creer en Dios quiere decir entregarse a Él. Aceptar todas sus enseñanzas. Y nosotros sabemos que toda enseñanza que Dios ordena es para el beneficio nuestro. Así que el musulmán muestra una sumisión ante Dios y una entrega plena y voluntaria. Entonces, Dios Todopoderoso nos ha ordenado ayunar. Entonces, ese es el fundamento principal. Nosotros ayunamos porque Dios Todopoderoso nos ha ordenado ayunar. Y muchas cosas, muchos aspectos, uno no puede visualizar la sabiduría, ya que la mente humana es limitada. Pero si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, es sabio, es omnisciente, entonces tenemos que confiar en Él. Y si nos ordena algo, ciertamente es por el beneficio nuestro. Entonces, Dios dice en el Corán, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ustedes que han creído, les haya prescrito el ayuno, al igual que las naciones anteriores, para que ustedes tengan piedad. Entonces, ese es el objetivo del ayuno, que el ser humano alcance el estado de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es el sentimiento de amor y temor por el cual nosotros hacemos las cosas. Si uno guarda amor y temor a Dios, sigue sus obras.
y con sus enseñanzas. Y cuando uno sigue las enseñanzas de Dios, el beneficio es para él mismo, ya que Dios no necesita de nada. Dios es autosuficiente, no necesita de nuestra adoración para nada, sino que Dios nos enseña, nos guía para poder llevar una vida recta de acuerdo a sus enseñanzas. Y aquí es el Creador y sabe lo que nos beneficia y sabe lo que nos perjudica. Entonces, en ese verso, vemos que Dios Todopoderoso ha prescrito el ayuno también para las naciones anteriores, para la nación de Jesús, de Moisés, de Abraham, de David, todas las naciones anteriores. Entonces, no es algo nuevo. Y si nosotros también recordemos que Moisés se la pasé con él, ayunaba 40 días. Entonces el ayuno no es algo nuevo, sino es una enseñanza que Dios ha revelado a todos los profetas anteriores al profeta Muhammad. Digo eso porque mucha gente piensa que el Islam es una religión nueva. El Islam no es una religión nueva. El profeta Muhammad es el último profeta que transmite el mensaje del Islam, porque Islam significa entregarse a Dios. Yo pregunto, Jesús no se entregó a Dios, Moisés no fue sumiso a Dios, todos se entregaron a Dios y todos fueron sumisos a Dios. Así es el concepto del Islam, la entrega completa y voluntaria a Dios. Entonces, ¿por qué ayunamos? Primero, porque Dios nos ordena. Segundo, para alcanzar la piedad, el estado de taqwa. También tenemos otros beneficios, digamos, mundanales, como beneficios sanitarios, también beneficios humanitarios. Cuando uno pasa hambre, él siente lo que pasan los hambres a diario, y de esa manera se vuelve caritativo y solidario y humanitario. ¿Cuál es o qué virtud tiene el ayuno? Nosotros sabemos que todas las buenas acciones que uno realiza recibirá una recompensa por ello. Todo. Hago una buena acción, recibo recompensa. Hago una mala acción, recibo una retribución correspondiente, a menos que me arrepiento y pido perdón a Dios y Dios la borra. Entonces, el profeta Muhammad narró un dicho de Dios Todopoderoso donde dice que todas las obras del hombre son para él, todas las obras. Y cada buena obra tendrá 10 recompensas para que nosotros visualicemos la misericordia de Dios y su amor para con nosotros. Hacemos una obra y nos da 10 recompensas. Y dijo, y son multiplicadas hasta 700 recompensas. Es decir, hago buena obra, muestro respeto a mis padres, a mis vecinos, trato con la verdad, evito el engaño, sigo las enseñanzas de Dios. Cada enseñanza Dios me va a dar 700 recompensas por cada obra. Dijo, excepto el ayuno, que es para mí y yo recompenso por ello. Es decir, que el ayuno no tiene 700 recompensas, sino una recompensa tan grande que solamente Dios la sabe. Y Dios expresa el por qué. Dijo, mi siervo deja de comer, de beber por mí. Entonces, esa es la recompensa de la entrega a Dios. Una recompensa que nadie sabe su magnitud y su grandeza más que Dios. Entonces, también sigue y agrega en el dicho que para el ayunante tiene 2 momentos de alegría, una cuando rompe su ayuno y la otra cuando se encuentra con su Creador. Y dijo Dios, juro que el aliento de la boca del ayunante para mí es mejor que el aroma del almizcle. Es decir, que a veces cuando uno ayuna y en las tardes comienza a salir una aroma no es tan buena de la boca del ayunante, debido a que su estómago está vacío. Entonces Dios dice que este aroma
es mejor para él que el aroma del almizcle. Entonces, esa es una narración que nos muestra la virtud que tiene el ayuno. Entonces, islámicamente, ¿quiénes tienen que ayunar? Porque Dios dice que en el mes de Ramadán fue descendido el Corán y en la parte final del mismo verso dice que quien presencia el mes debe ayunarlo. Entonces, ¿quiénes deben ayunarlo? En jurisprudencia tenemos ahí las reglas y las condiciones y que muestran qué tipo de gente y clasificación de gente que tiene que ayunar. Primero, todo musulmán maduro, adulto. Es decir, que el no musulmán no tiene la obligatoriedad de ayunar. Debe ser musulmán y adulto, es decir, maduro sexualmente. Los niños no tienen la obligatoriedad de ayunar, pero si lo hacen está bien y su ayuno será aceptado. Entonces, esa es la primera condición que debe ser adulto. También debe ser sano mentalmente, es decir, que los dementes no tienen la obligatoriedad de ayunar. Entonces ya vamos, musulmán, adulto y sano mentalmente. También tiene que ser residente, ya que el viajero que está de viaje o está viajando no tiene la obligatoriedad de ayunar. Es decir, que puede romper el ayuno y cuando regresa de su viaje, recupera los días faltados. También debe ser capaz de hacerlo, capaz de ayunar. Es decir, que los enfermos que no pueden ayunar no tienen la obligatoriedad de ayunar, sino que pueden romper el ayuno. Y si, digamos, los enfermos que su enfermedad es curable y temporal, pueden desayunar, romper el ayuno, y cuando se recuperan, ahí tienen que recuperar los días faltados. Entonces, si no es capaz de hacer el ayuno, no tiene la obligatoriedad de ayunar. Y hay muchos detalles en esto. Es posible que lo hagamos en otro video y contestando preguntas al respecto, porque hay detalles importantes. Entonces, esa es la gente que tiene que ayunar. El musulmán adulto, residente, capaz de hacerlo y también sano. Y con eso finalizo ese video de esta noche. ¿Qué son las cosas que invalidan el ayuno? Si alguien está ayunando, pero si comete una de esas acciones, su ayuno queda inválido. Primero es comer y beber de manera intencional. Es decir, que si yo me equivoco, me levanto y me olvido que estaba en ayuno y tomo un vaso de agua. Luego me acuerdo que estaba en ayuno. Tiene que terminar y continuar su ayuno normalmente y no pasará nada. Lo que invalida el ayuno es comer o beber intencionalmente. Ahí sí se invalida el ayuno y ocurre un riesgo y un pecado considerable. También está el coito, mantener relaciones durante el día. Eso también invalida el ayuno y eso incluye la masturbación también. También tenemos el vómito. Vomitar intencionalmente invalida el ayuno. Y en resumen, todo lo que entra al cuerpo a manera de nutrición. Puede ser agua, puede ser comida, puede ser un suero nutritivo. Y eso invalida el ayuno. Y también todo lo que sale del cuerpo y le causa debilidad. Es, por ejemplo, como la sangre de menstruación. Eso invalida
el ayuno o la sangre de el posparto, porque eso causa debilidad para la persona que está en ayuno. En este caso, la menstruación y el posparto ya no tendrán la obligatoriedad de ayunar. Pueden romper su ayuno tranquilamente y cuando pasa su periodo, ahí recuperan los días faltantes. Entonces, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido en algo y que hayan entendido algo acerca de Ramadán, qué es el ayuno, quién debe ayunar, cuál es la recompensa de ayunar y cuáles son los actos que invalidan el ayuno. Les agradezco mucho y pido a Dios que nos ayude, que nos quite esta crisis y que nos proteja a todos nosotros y que todo salga bien y que nos haga vivir el mes de Ramadán y nos ayude a ayunarlo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.